Cuando la vida parece desmoronarse desde todos los lados, ¿cuál es la primera cosa que intentas salvar? ¿La mente, el corazón o simplemente la cordura? Muchos intentan encontrar paz en recetas rápidas, promesas vacías o aislamiento. Pero, ¿y si el verdadero secreto para permanecer entero en medio del caos está escondido en palabras escritas dentro de una prisión hace casi 2000 años? Hoy vamos a entrar juntos en el capítulo 4 de Filipenses. Y lo que vas a escuchar puede cambiar tu forma de enfrentar los días más oscuros de la vida. Antes de continuar, ya te invito a suscribirte al canal y activar la campana. Aquí encontrarás mensajes que fortalecen la fe, especialmente en los días más difíciles. Y si conoces a alguien que está enfrentando tiempos turbulentos, envía este video ahora. Puede ser el alivio que el corazón de esa persona tanto necesita. Al inicio del capítulo 4 de la carta a los Filipenses, Pablo deja claro que el aliento a la perseverancia no es una sugerencia genérica, sino una orden fundamentada en afecto y fe. Por lo tanto, mis amados y muy queridos hermanos, mi alegría y corona, permanezcan así firmes en el Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Al llamarlos mi alegría y corona, Pablo revela no solo cariño, sino también el reconocimiento del valor espiritual de aquella comunidad. Esta afirmación viene justo después de que él haya expuesto en los capítulos anteriores las adversidades que enfrentó, incluyendo prisiones y amenazas. Cuando todo parece desmoronarse, mantenerse firme no es una tarea emocional o intuitiva, es una decisión espiritual. La firmeza que Pablo propone no está enraizada en la estabilidad de las circunstancias, sino en la constancia del Señor. Esta distinción es vital. Mientras el mundo busca estabilidad en los resultados visibles y en las previsiones seguras, el apóstol orienta a los creyentes a permanecer firmes no en lo que ven, sino en quien conocen, el Dios que no cambia. Afianzarse en el Señor significa mantener el corazón anclado en la verdad de Él, incluso cuando la realidad grita en sentido contrario. La firmeza, en este caso, no es rigidez emocional, sino consistencia espiritual. La palabra permanezcan sugiere continuidad, resistencia al tiempo y a los vientos contrarios. Pablo no está hablando a recién convertidos en un momento de celebración, sino a discípulos experimentados que enfrentaban persecuciones, incertidumbres y tensiones internas. No suaviza su mensaje. Al contrario, los confronta con un ideal elevado, demostrando que la verdadera paz nace en la resistencia constante y no en la ausencia de dificultades. Es imposible no asociar esta exhortación a la imagen de un árbol profundamente enraizado. Vientos y tempestades pueden balancearlo, pero no pueden arrebatarlo del suelo. Esta firmeza que Pablo clama es fruto de raíces espirituales bien nutridas, de convicciones fortalecidas a lo largo del tiempo, de fe que atraviesa desiertos sin perder el rumbo. Cada prueba, lejos de ser un fardo insoportable, se convierte en una oportunidad para profundizar esas raíces invisibles. Este es un mensaje urgente para nuestros días. Cuando todo alrededor parece derrumbarse, cuando noticias desalentadoras se convierten en rutina y el alma parece fragmentada, el llamado de Pablo continúa resonando con poder. Permanezcan firmes, no en sistemas, no en personas, no en conquistas, sino en el Señor, porque es allí, en ese suelo sagrado de la fe, donde se encuentra el secreto para seguir en pie cuando todo está desmoronándose. Casi en los versículos siguientes, Pablo menciona a dos mujeres de la iglesia de Filipos, Evodia y Síntique. Les exhorta a pensar concordemente en el Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 2.
Este pequeño trecho esconde un drama silencioso. Incluso entre cristianos comprometidos puede haber tensiones y divisiones. Y más que eso, el ambiente de crisis que los rodeaba podría potencializar aún más estas rupturas. La invitación de Pablo no es solo a la reconciliación, sino a una unidad que nace del foco común en Cristo. Lo interesante es que él no toma partido, no señala quién tiene razón o quién está equivocado. Esto revela algo profundo. Hay momentos en que la corrección de la relación está por encima de la razón individual. Vivir en paz con los demás, cuando todo va bien, es fácil. Pero mantener la armonía en tiempos de presión requiere madurez espiritual y humildad práctica. Pablo comprende que, ante presiones externas, los roces internos pueden convertirse en trampas que sabotean la fe de la comunidad. No por casualidad, pide la ayuda de un compañero de yugo, alguien confiable para mediar esta reconciliación. Esto nos muestra que restaurar relaciones quebradas no es una tarea solitaria. A veces, Dios usa a terceros, pacificadores discretos, que entienden el peso de la reconciliación y actúan con sabiduría y amor. Y lo más fascinante es que él no ve a Evodia y Síntique como rivales, sino como colaboradoras en el Evangelio, mujeres que, a pesar del conflicto, tenían un historial de fidelidad y servicio. La verdadera paz no es la ausencia de conflictos, sino la disposición constante de enfrentarlos con la mente y el corazón, centrados en lo que es eterno. En tiempos de desesperación, es común que el orgullo y el resentimiento se intensifiquen. Pero Pablo señala hacia otro camino, la unidad que proviene del Espíritu, la comunión que trasciende los roces humanos y se enraiza en el amor sacrificial de Cristo. En la práctica, esto significa perdonar antes de entender todo, escuchar antes de replicar, ceder sin perder la dignidad. Quien aprende a vivir así, descubre que incluso en los momentos más caóticos, es posible encontrar un tipo de paz que comienza dentro y se expande a su alrededor, reconstruyendo puentes donde antes solo había escombros. Pablo no limita su apelación a las actitudes individuales. Recuerda el valor de la comunidad espiritual como apoyo mutuo, especialmente en tiempos difíciles. Al mencionar mis colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida, Filipenses capítulo 4, versículo 3, no está hablando solo de personas involucradas en ministerios visibles, sino de aquellos que, muchas veces en silencio, sostienen a los demás a través de la intercesión y el cuidado espiritual. En tiempos de caos, estas figuras se convierten en columnas invisibles que evitan el colapso total. La intercesión, en este contexto, es más que un acto religioso, es una posición de guerra espiritual. Orar por los demás, especialmente cuando ellos mismos no pueden orar, es uno de los mayores actos de amor y compromiso cristiano. Pablo sabía que, en medio de la persecución, dudas y dolores internos, pocos resistirían solos. La paz que tanto buscaban era, a menudo, construida en silencio en los bastidores de la oración fiel de hermanos y hermanas que no desistían de clamar. Esta fuerza invisible tiene el poder de alterar atmósferas. Cuando todo parece desmoronarse, saber que alguien está orando por ti puede ser el hilo que impide la caída final. Es como un escudo que no vemos, pero sentimos, una cobertura que protege cuando nuestras fuerzas fallan. La intercesión, en este sentido, no es un detalle de la fe, es una de sus columnas fundamentales. Al recordarnos de estos colaboradores y el valor de sus acciones silenciosas, Pablo nos invita a mirar más allá de las apariencias. Los grandes milagros, a menudo, comienzan en pequeños cuartos, donde alguien se arrodilla y se coloca entre el sufrimiento del prójimo y el trono de la gracia. Es ahí donde la paz comienza a brotar, incluso antes de que ocurra cualquier cambio.
visible. ¿Cuántas veces a lo largo de la historia de la Iglesia han sido estos intercesores anónimos quienes han sostenido a misioneros, restaurado matrimonios, protegido iglesias e impedido colapsos? Cuando todo está desmoronándose, quizás el mayor regalo que alguien pueda ofrecer a otro sea su oración persistente. Porque en las trincheras invisibles de la intercesión, el caos comienza a perder fuerza y la paz encuentra brechas para invadir lo imposible. Cuando Pablo escribe, «Alégrense siempre en el Señor», otra vez digo, «alégrense». Filipenses, capítulo 4, versículo 4, no está promoviendo un sentimiento superficial o artificial. Sus palabras nacen del interior de un hombre preso, físicamente limitado, pero espiritualmente liberado. La alegría que él propone no depende de las circunstancias externas, sino de una conexión profunda con el Señor. Es una alegría que sobrevive a diagnósticos sombríos, pérdidas inesperadas y escenarios que se desmoronan ante los ojos. La orden de alegrarse siempre suena casi irracional a la luz del dolor humano. Sin embargo, revela una clave espiritual. La alegría en Dios es un arma de resistencia. Protege el corazón contra la amargura, ciega la mente contra el desespero y abre caminos donde la lógica no ve salida. Pablo no ignora el sufrimiento, sino que apunta a una fuente de alegría que trasciende todo lo que nos oprime. Esa alegría, cuando se activa, se convierte en un escudo invisible, capaz de proteger el alma de las flechas incendiarias del abatimiento. Al repetir la exhortación, Pablo demuestra la urgencia y profundidad de este mandato. No quiere que sus lectores solo comprendan la teoría, sino que se sumerjan en la práctica, y eso requiere disciplina espiritual. La alegría, en este sentido, es cultivada. No se trata de esperar que brote espontáneamente, sino de buscarla diariamente en la presencia de Dios, en la meditación de las promesas y en la confianza de que Él sigue siendo soberano, incluso en medio del caos. Esta postura no anula el llanto, sino que impide que se convierta en definitivo. La alegría del Señor no elimina el dolor, sino que le da un nuevo significado. Nos permite seguir cantando incluso con los ojos llenos de lágrimas. Es la fuerza que nos levanta cuando todo dentro de nosotros grita para rendirse. Es una alegría que no niega el sufrimiento, pero lo trasciende con una esperanza que no decepciona. En un tiempo en que la felicidad se vende como producto y la tristeza a menudo se camufla en las redes sociales, la verdadera alegría se convierte en un testimonio poderoso. Cuando un corazón encuentra este tipo de contento, incluso en los días más oscuros, se convierte en luz para otros. Y quizás el mayor impacto de una vida así sea recordar al mundo que hay una fuente de alegría que no se agota, incluso cuando todo a su alrededor se desmorona. Pablo continúa con una afirmación desconcertante. Sea su moderación conocida de todos los hombres. Filipenses capítulo 4, versículo 5. La palabra moderación traduce aquí un espíritu de mansedumbre, equilibrio y dominio propio. En tiempos de colapso emocional o social, esta actitud parece fuera de lugar. Al fin y al cabo, el instinto natural ante el caos es la reactividad. Levantar la voz, endurecer la postura, tomar control. Pero el apóstol nos invita a lo contrario, responder con serenidad, incluso cuando todo grita por desesperación. La mansedumbre que él propone no es debilidad, sino una fuerza controlada. Es el poder de quien confía tanto en Dios que no necesita probar nada a nadie. Es fruto de quien conoce el carácter del Señor y sabe que no está solo. Esta actitud se vuelve visible para todos. Se expresa en la mirada tranquila, en las palabras medidas, en las acciones conscientes. En un mundo inflamado, personas así brillan como raridades preciosas.
Pablo no está apelando a la pasividad, sino a la sabiduría. La mansedumbre es estratégica. Cuando todos están perdiendo la cabeza, el manso permanece en control, no por frialdad, sino por confianza. Esto preserva relaciones, desarma conflictos y abre puertas que la ira cerraría. Y lo más bello es que esta mansedumbre se alimenta de la certeza de una verdad transformadora. El Señor está cerca. Este detalle cambia todo. Saber que Dios está próximo, no solo en el tiempo, sino en presencia, crea una atmósfera de seguridad. Cuando el corazón absorbe esta verdad, no necesita reaccionar con furia o pánico, puede actuar con firmeza tranquila. La conciencia de la proximidad de Dios redefine la manera en que enfrentamos insultos, pérdidas y frustraciones. Porque cuando sabemos que el Rey está al lado, no necesitamos defender el trono con nuestras propias manos. La mansedumbre, en estos términos, es revolucionaria. En un mundo acelerado, competitivo y frecuentemente agresivo, señala hacia una paz interior que no se compra ni se aprende en fórmulas humanas. Es un don y fruto, gracia y disciplina. Y tal vez sea precisamente esta suavidad determinada la que más impacta a aquellos que observan de lejos, tratando de entender cómo alguien logra mantener la calma cuando todo parece derrumbarse. La frase «El Señor está cerca», Filipenses capítulo 4, versículo 5, puede parecer simple, pero lleva uno de los mayores tesoros de la fe cristiana. Esta verdad, si se internaliza profundamente, tiene el poder de sostener a cualquier persona, incluso en las peores crisis. No se trata solo de la expectativa del regreso de Cristo, aunque esté implícita, sino de una realidad continua. Dios no ha abandonado. Él está aquí, ahora, presente. Cuando todo se derrumba a su alrededor, la soledad espiritual es uno de los sentimientos más crueles. La sensación de estar orando al vacío, de caminar sin dirección, de luchar sin testigos. Pablo enfrenta este dilema no con explicaciones racionales, sino con una verdad espiritual que no se negocia. El Señor está cerca. Esta presencia cambia completamente la dinámica del sufrimiento. El dolor no desaparece, pero se vive de manera diferente. Al saber que Dios está próximo, las lágrimas no se arrojan al suelo en vano, se recogen. Los pasos inciertos ganan dirección. Los miedos no se vuelven mayores que el propósito. Es esta conciencia la que Pablo ofrece a los filipenses. El cielo no está indiferente. Hay alguien que ve, escucha y actúa, incluso cuando el silencio parece reinar. Y esta presencia no es solo emocional, sino activa. Ella envuelve, consuela, orienta y sostiene. Lo más interesante es que esta proximidad no depende de la percepción humana. Dios está cerca incluso cuando no lo sentimos. Su fidelidad no oscila con nuestros sentimientos. En tiempos de crisis, el corazón tiende a confundir la ausencia de sensaciones con la ausencia de Dios. Pero Pablo nos recuerda que la verdad no está en las emociones, sino en la palabra. Y la palabra afirma, Él está cerca. Esta certeza es como un ancla en medio de la tormenta. Cuando el viento sopla fuerte y la visión se vuelve borrosa, es esta ancla la que impide el naufragio del alma. El Señor está cerca. No es una metáfora, sino una realidad concreta. Es su presencia la que transforma cuartos oscuros en altares, lágrimas en oraciones, dolor en madurez. Y incluso cuando todo alrededor grita abandono, esta simple verdad permanece como un susurro constante al corazón. Yo estoy contigo, digo. En el versículo, no andéis ansiosos por cosa alguna, Filipenses capítulo 4, versículo 6, confronta una de las mayores penas de nuestra generación.
La ansiedad ya no es solo una palabra clínica, es el telón de fondo de la existencia de millones. Lo más intrigante es que Pablo escribe esto mientras estaba preso, enfrentando incertidumbres reales, con su vida por un hilo. Y aún así, se atreve a decir que es posible vivir sin ansiedad. ¿Cómo? No por negación de la realidad, sino por transformación de la respuesta a ella. La ansiedad es una reacción natural del cuerpo humano frente a amenazas. Anticipa el futuro e intenta controlar lo que aún no ha llegado. Pero la propuesta de Pablo es espiritual: entregar el control. No se trata de ignorar los problemas, sino de no permitir que se conviertan en soberanos en el corazón. El verbo andar ansioso lleva la idea de vivir dominado por el miedo, consumido por la duda, alimentando escenarios que tal vez nunca se realicen. Pablo propone un estilo de vida donde este ciclo es roto por la fe. Pero esto no es automático, requiere disciplina, práctica diaria. Vivir sin ansiedad es un ejercicio de confianza constante, es sustituir pensamientos de desesperación por confesiones de esperanza. Es aprender a silenciar el alma frente a la presencia de Dios, incluso cuando todo dentro de nosotros grita por control. Pablo no solo dice lo que no debemos hacer, nos muestra el camino para ello, y ese camino comienza por la oración. Interesante. Como él no dice, no sientan ansiedad, sino no anden ansiosos. Reconoce que el sentimiento puede surgir, pero enseña que no necesita gobernar. Podemos sentirla, pero no necesitamos someternos a ella, y esto nos devuelve el dominio que muchas veces creemos haber perdido. Somos llamados a elegir diariamente vivir confiando. Este ensinamiento no disminuye la gravedad de la ansiedad clínica, sino que ofrece una clave espiritual para lidiar con sus raíces. Cuando elegimos entregar en oración aquello que no podemos resolver, estamos reconociendo que hay un Dios mayor que el caos que nos aflige. Y en ese acto de entrega, comienza a nacer la paz que el mundo no entiende, pero que el cielo garantiza. Al decir, en todo, sean conocidas ante Dios vuestras peticiones por la oración y súplica con acción de gracias. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Pablo ofrece una receta espiritual que va a contracorriente de la ansiedad, la entrega activa. No es solo orar, sino transformar la preocupación en súplica y la súplica en gratitud. Esta secuencia revela el proceso de curación interior que ocurre cuando el corazón deja de intentar controlar y comienza a confiar. La oración, en este sentido, no es una repetición vacía, sino una comunicación viva y personal con el Creador. Es el momento en que nombramos lo que nos aflige, derramamos el alma y entregamos lo invisible en manos de un Dios que todo lo ve. Pero Pablo va más allá. Nos invita a incluir la gratitud en este proceso, y esto lo cambia todo. La gratitud redirige el enfoque de lo que falta a lo que ya ha sido provisto. Del miedo a la memoria de la fidelidad de Dios. Esta actitud no es natural. La carne quiere quejarse, murmurar, rebelarse. Pero el espíritu que reconoce la soberanía de Dios aprende a agradecer incluso antes de la respuesta. Esto no es fingimiento, es fe en acción. Es declarar que Dios es bueno incluso cuando el escenario dice lo contrario. Es un acto de confianza que transforma el alma desde dentro. Y en este proceso, la oración deja de ser solo una lista de peticiones y se convierte en un lugar de encuentro. Cada vez que oramos con gratitud, algo en nosotros es reorganizado. El alma encuentra dirección, el espíritu gana fuerza y la mente comienza a reposar. Las preocupaciones no desaparecen como por arte de magia, pero pierden el poder de paralizarnos, y poco a poco el corazón aprende a descansar.
Lo curioso es que esta práctica constante cambia incluso la forma en que enfrentamos nuevas crisis. El alma, que ha desarrollado gratitud en el dolor, lleva una madurez que no se quiebra fácilmente. Hay poder en la oración, pero hay aún más poder en la oración acompañada de gratitud. Es en esta mezcla donde la paz comienza a manifestarse, no como alivio inmediato, sino como presencia constante. Y esta paz no viene porque todo haya cambiado a nuestro alrededor, sino porque algo ha cambiado dentro. Es ahí donde nos damos cuenta de que orar con gratitud no es solo un gesto devocional, es una revolución silenciosa contra la desesperación. Luego, después de enseñar sobre la oración con gratitud, Pablo revela el siguiente paso en el camino de la paz: cuidar de la mente. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, en esto pensad. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Aquí, él nos muestra que la batalla por la paz no termina en la oración. Continúa en los pensamientos que alimentamos. La mente es un campo de guerra, y lo que elegimos meditar moldea el estado de nuestro corazón. Es impresionante cómo muchas veces oramos pidiendo paz, pero seguimos alimentando el alma con imágenes de miedo, noticias alarmantes, suposiciones destructivas y palabras negativas. Pablo nos invita a un tipo de disciplina mental que no es pasiva. Pensad es una orden, es una invitación a la selectividad espiritual. No todo lo que es verdadero es útil, y no todo lo que es aceptable a los ojos del mundo es saludable para el alma. Él propone un filtro: la santidad. Esta lista que Pablo presenta es como un jardín. Lo que es puro, justo, amable, de buena fama. Todo esto son semillas que, al ser plantadas en el corazón, producen frutos de paz. En tiempos de desesperación, somos tentados a permitir que pensamientos oscuros tomen control. Pero la mente que aprende a rechazar lo que corrompe y a enfocarse en lo que edifica, se convierte en un refugio en medio de la tormenta. Es una elección diaria, casi invisible, pero absolutamente transformadora. Este tipo de pensamiento no es alienación de la realidad, sino priorización de lo que es eterno. No es cerrar los ojos al sufrimiento, sino decidir no darle a él la última palabra. Pensar correctamente es un acto de resistencia espiritual. Es decir, yo veo el caos, pero elijo enfocarme en la promesa. Siento el dolor, pero decido recordar la fidelidad. Escucho el miedo, pero alimento mi mente con esperanza. Esta transformación mental exige vigilancia. Es necesario monitorear lo que consumimos, con quién hablamos, qué voces autorizamos a habitar nuestra alma. Pablo nos recuerda que paz y pensamientos andan juntos. La mente desordenada nunca tendrá un corazón tranquilo. Pero cuando aprendemos a pensar lo que Dios piensa, a ver cómo Él ve, el corazón se convierte en un jardín donde la paz florece incluso en tiempos de invierno. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn and I hire wrong. So our orders get all backed up. We're drowning in paperwork, then actually drowning, careless fighting off sharks with a stapler, and pirates are pillaging the office copier, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant goes beyond the resume, using unique insights to deliver a smarter shortlist. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. La secuencia de enseñanza de Pablo no deja espacio para la negligencia interior. Al decir, si hay alguna virtud y si hay algún elogio, en esto pensad, Filipenses capítulo 4, versículo 8, él profundiza aún más la idea de que la mente necesita ser cultivada como un campo fértil. Este versículo no es una invitación a la positividad vacía, sino una convocatoria a la disciplina mental. No basta evitar lo que es tóxico,
Es necesario alimentar lo que es virtuoso. El alma humana absorbe todo lo que la mente decide acoger. Aquello que vemos, oímos y repetimos internamente comienza a esculpir nuestra forma de reaccionar, creer y sentir. Por eso, Pablo propone un filtro claro. Él nos desafía a filtrar lo que tiene virtud, es decir, aquello que refleja el carácter de Dios, que construye, edifica, promueve el bien. Y también lo que es digno de elogio, aquello que, si fuera conocido por todos, causaría honor y no vergüenza. Esta filtración exige vigilancia. En tiempos de colapso, la mente tiende a buscar justificaciones, culpables, previsiones malas. Somos tentados a habitar en pensamientos que nos alimentan con miedo, ira o desánimo. Pero el apóstol nos recuerda que tenemos autoridad espiritual para decidir dónde nuestra mente va a reposar. Y esa elección determina el ambiente interno donde la paz o el pánico van a habitar. La disciplina mental propuesta por Pablo es activa. No es solo apartar lo que es malo, sino nutrirse de lo que es bueno. Esto puede significar desconectar voces que promueven ansiedad, limitar el consumo de contenidos tóxicos, seleccionar cuidadosamente lo que se lee, con quién se conversa, qué se comparte. No se trata de vivir en una burbuja, sino de elegir dónde se va a colocar el enfoque, porque es allí donde el alma será moldeada. La paz no es solo resultado de oración o fe, sino también de una mente entrenada para reconocer lo bueno, incluso en medio del caos. Cuando el corazón es alimentado por pensamientos que honran a Dios, el miedo pierde espacio. Y, poco a poco, el alma aprende a respirar a un ritmo diferente, guiada no por las circunstancias, sino por la presencia continua de aquel que transforma el mundo de dentro hacia afuera. Pablo cierra esta parte con un consejo que muchos evitan dar en los días de hoy. Lo que también aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, eso practicad. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Él se coloca como referencia de vida para aquellos que buscaban paz en medio del colapso. Y eso no es arrogancia, sino madurez. Un líder que conoce el camino de la paz sabe que su vida necesita ser un reflejo de lo que predica. El ejemplo, en este caso, es más fuerte que la teoría. Los filipenses conocían la historia de Pablo. Sabían que él había enfrentado prisiones, azotes, abandono, difamación, y aún así permanecía sereno, esperanzado y productivo. El secreto de su paz no estaba en palabras memorizadas, sino en prácticas consistentes. Por eso, él los invita a observar y a imitar, no al hombre, sino al estilo de vida que nace de la fe real. Esta propuesta puede sonar desafiante en nuestros días, en que muchos se frustran con liderazgos inconsistentes. Pero el principio sigue siendo válido. Dios usa personas reales, con historias de superación, como referencias vivas de lo que significa andar en paz incluso en las tempestades. El testimonio de quien vive lo que predica se convierte en un faro. En tiempos de crisis, estas vidas hablan más alto que sermones enteros. Pablo sabía que la fe necesita ser tangible. Por eso, al hablar sobre paz, él no limita la enseñanza a la oración o al pensamiento. Él señala hacia la práctica, el hacer. Él dice: practiquen aquello que me vieron vivir, es decir, perdonen como yo perdoné, perseveren como yo perseveré, alaben como yo alabé incluso preso, sirvan incluso cansados. Es esta imitación del ejemplo la que genera transformación. Cuando seguimos buenos ejemplos, nuestras decisiones se vuelven más firmes, nuestro ánimo se fortalece y nuestra fe se enraiza. Encontrar a alguien que ya ha pasado por desiertos y continúa con brillo en los ojos es uno de los mayores dones que podemos tener.
y convertirse en ese ejemplo para los demás es una de las mayores responsabilidades. Pues la paz verdadera no se enseña solo con palabras, se transmite de vida a vida. Tras presentar todos estos fundamentos, Pablo revela lo que es, tal vez, la promesa más esperada de todas. Y la paz de Dios, que excede todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Esta declaración es demasiado profunda para ser reducida a una frase motivacional. Pablo no promete una ausencia de problemas, sino una presencia constante, la paz como centinela. La palabra guardar aquí trae la imagen de un soldado vigilando. No se trata de una paz frágil que desaparece ante el primer signo de dolor. Es una paz robusta, que protege el interior del ser humano como un guarda que permanece firme en las puertas de la mente y del corazón. Esta paz no nace de explicaciones, sino de la confianza. Ella excede el entendimiento, lo que significa que ella actúa incluso cuando nada tiene sentido. Es aquí donde muchos tropiezan. Buscan una paz lógica que venga después de la resolución de los problemas. Pero Pablo enseña que la paz de Dios llega antes. Ella es la certeza que precede la respuesta. Ella guarda cuando aún hay preguntas, protege cuando el diagnóstico aún no ha cambiado. Esta paz se manifiesta no como un alivio inmediato, sino como una presencia profunda que sostiene en medio del dolor. No es una ilusión. Es una realidad espiritual accesible a aquellos que eligen vivir conforme a los principios descritos anteriormente. Oración con gratitud, disciplina mental, búsqueda de lo que es virtuoso y práctica de la fe visible. Esta paz no puede ser fabricada ni manipulada. Ella es un don, y su propósito es proteger el centro de nuestro ser, nuestros pensamientos y sentimientos, para que no sean tragados por la tormenta. Esta promesa de Pablo es una invitación a vivir un nuevo nivel de espiritualidad. No más guiados por lo que vemos o sentimos, sino sostenidos por una paz que viene de lo alto. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de la fidelidad de un Dios que continúa en control, incluso cuando todo parece estar fuera de él. Y cuando esta paz asume el control, el mundo puede desmoronarse por fuera, pero el corazón permanece en silencio porque está guardado. Entre los versículos más impactantes de Filipenses, capítulo 4, está el testimonio personal de Pablo. Aprendí a contentarme con lo que tengo. Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Esta declaración se vuelve aún más poderosa cuando recordamos que él la escribe mientras está encarcelado, dependiendo de la ayuda de otros para sobrevivir. El contentamiento para Pablo no es un estado de confort material, sino una postura espiritual ante la vida. El verbo aprendí revela que este contentamiento no es innato. Fue adquirido, cultivado, perfeccionado. Pablo no romantiza la escasez, pero tampoco es rehén de ella, no idealiza el sufrimiento, pero tampoco permite que éste defina su alegría. Este contentamiento es fruto de experiencias profundas con Dios en diferentes etapas de la vida. Es el resultado de haber vivido tanto la abundancia como la privación, y en ambos casos, haber descubierto que la presencia de Dios es suficiente. El corazón humano, por naturaleza, es insatisfecho, siempre busca algo más allá, algo más. Pero Pablo señala una liberación rara, la de no depender de las circunstancias para estar en paz. Esto no es resignación, es madurez. Es ver la vida con los ojos de la eternidad, entendiendo que cada fase, cada escasez, cada milagro y cada oscuridad tiene su propósito formativo.
Este contentamiento es diferente del conformismo. No impide sueños, no silencia oraciones ni bloquea cambios, pero libera el alma de la prisión de la inquietud. Es como un antídoto contra la ansiedad que se instala cuando ponemos la felicidad en el aún no. Pablo enseña que podemos ser plenos ahora, incluso sin todo lo que quisiéramos. Porque la verdadera plenitud no está en lo que tenemos, sino en quien nos sostiene. Esta lección desafía a cualquier generación, pero especialmente a la nuestra, marcada por el consumo constante, la comparación social y la sensación de insuficiencia. El contentamiento de Pablo nos enseña a vivir en libertad, no atrapados a lo que falta, sino agradecidos por lo que ya hemos recibido. Y más profundamente, satisfechos por saber que Dios está con nosotros en toda y cada circunstancia. En la secuencia de la enseñanza sobre el contentamiento, Pablo revela la fuente de su estabilidad. Puedo todas las cosas en aquel que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Esta es quizás una de las declaraciones más citadas de la Biblia y también una de las más mal interpretadas. Muchos la usan como lema de superación personal, pero descontextualizan el texto de su contexto. Pablo no está hablando sobre logros gloriosos, sino sobre resistencia en la escasez y en la abundancia. La fuerza a la que se refiere no es emocional ni física, es espiritual. Viene de Cristo. Es un fortalecimiento interior que sostiene el alma cuando los recursos externos fallan. Pablo no está diciendo que puede conseguir todo lo que quiere, sino que puede soportar todo lo que se le exija, pues hay una fuente inagotable de poder que lo sostiene. Esta es la clave que desbloquea el misterio de la paz en medio del colapso. El mundo mide la fuerza por el rendimiento, los resultados y la resistencia visible. Pablo nos presenta otro tipo de fuerza, aquella que se revela en el silencio de la celda, en la perseverancia en medio de la traición, en la fe que no muere incluso ante la muerte. Asegura que puede soportar todo, no porque sea fuerte en sí mismo, sino porque es fortalecido por alguien que venció al mundo. Este tipo de fuerza es un secreto, en el sentido de que el mundo no logra entenderla. Para quien mira desde fuera, parece debilidad, pero para quien vive desde dentro, es poder en forma de quietud. Es la certeza de que hay manos invisibles sosteniendo el alma cuando los pies ya no tienen dónde afirmar. Es la convicción de que incluso cuando no hay salida humana, hay una provisión celestial que nos alcanza. Descubrir este secreto es descubrir la libertad, porque quien depende de la fuerza de Cristo no necesita probar nada a nadie, ni controlar todo lo que lo rodea. Puede vivir con poco o con mucho, con puertas abiertas o cerradas, con respuestas o con silencio, porque sabe que su fuerza está en una fuente que jamás se agota, y es esta fuerza la que hace posible permanecer en paz, incluso cuando todo se desmorona a su alrededor. Luego, após exponer su independencia emocional de las circunstancias, Pablo sorprende al elogiar y valorar profundamente la ayuda que recibió de los filipenses. Hicisteis bien en tomar parte en mi aflicción. Filipenses capítulo 4, versículo 14. Esta afirmación revela un aspecto poderoso y a menudo descuidado de la paz en tiempos de crisis: la generosidad. Compartir en tiempos difíciles es una de las formas más puras de fe. Los filipenses, aun enfrentando sus propias limitaciones, decidieron invertir en la vida de Pablo. No esperaron a que sobrara. No contribuyeron por obligación o en un momento de holgura financiera. Ofertaron en medio de sus propias luchas. Y eso, según Pablo, era algo que los convertía en socios no solo en su ministerio, sino también en su sufrimiento. No solo enviaron suministro, estuvieron presentes de forma invisible en su prisión. Este tipo de generosidad revela una fe profunda,
una fe que no se aferra a lo poco que tiene, sino que reconoce que todo viene de Dios y por lo tanto puede ser canalizado hacia otros. Quien reparte en la crisis no solo sostiene al otro, sino que afirma con sus acciones: creo que Dios sigue en control. Esta actitud destruye el miedo al futuro, rompe la mentalidad de escasez y genera frutos que permanecen en la eternidad. La generosidad también es una forma de sanación. Cuando apartamos los ojos de nuestros propios dolores y nos movemos hacia la necesidad del otro, algo dentro de nosotros se alinea con el corazón de Dios. Somos sanados mientras ayudamos a sanar. Somos fortalecidos mientras fortalecemos. La generosidad en tiempos de crisis no es solo un gesto. Es un estilo de vida que declara la guerra a la indiferencia y abre espacio para el milagro. Paulo no minimiza el impacto de la ayuda que recibió. La ve como un gesto de comunión, de alianza espiritual, y reconoce que a pesar de estar contento en cualquier situación, la generosidad de los filipenses trajo alivio real. Esto nos muestra que fe y acción caminan juntas, y que al renunciar a lo que tenemos por amor, no estamos perdiendo. Estamos invirtiendo en algo que nunca será destruido: el reino de Dios. La frase «todo lo puedo en aquel que me fortalece». Filipenses capítulo 4, versículo 13, a menudo destacada de forma aislada, es muchas veces utilizada como un grito de victoria para logros humanos. Pero, a la luz del contexto, se vuelve aún más rica y profunda. Paulo está hablando de soportar, no de conquistar. Está revelando su capacidad de permanecer estable tanto en la escasez como en la abundancia, tanto en momentos de hambre como en los de abundancia. Ese todo no es un pase libre para deseos ilimitados. Es la afirmación de que, independientemente del escenario, puede continuar fiel, sereno y productivo, porque hay una fuente de fuerza que va más allá de lo que es visible. No está jactándose de su autocontrol o su resistencia natural. Está confesando su total dependencia de Cristo. La palabra puedo aquí lleva más el sentido de soportar con firmeza que de realizar proezas. Esta visión transforma completamente la aplicación del versículo. En lugar de ser un mantra para metas personales, se convierte en un estandarte de resistencia espiritual. Es el grito silencioso de quien está llorando y sigue en pie, de quien está exhausto, pero sigue sirviendo, de quien ha sido abandonado, pero no se vuelve amargo, de quien enfrenta pérdidas sin perder la fe. El todo de Paulo son las estaciones de la vida en las que Dios sigue siendo suficiente. Cuando comprendemos esto, la paz se vuelve más accesible, porque ya no está más atada al desempeño, sino a la presencia. Ya no se basa en cuánto podemos alcanzar, sino en quién está con nosotros en cada paso. La fuerza que viene de Cristo no anula las luchas, sino que ofrece un cimiento invisible que impide la caída completa. Es por esta fuerza que Paulo canta preso, predica herido y escribe con libertad, aún encadenado. Este versículo, entendido correctamente, no nos lleva al triunfalismo vacío, sino a la rendición reverente. Nos desafía a confiar no en nuestra capacidad, sino en la fidelidad de Cristo. Y esta confianza, alimentada diariamente, se convierte en una fuente inagotable de valentía. Porque quien entiende el verdadero significado de todo lo puedo, no vive con prisa ni con miedo, vive con paz. La secuencia del razonamiento de Pablo nos lleva a la promesa del suministro. Mi Dios, conforme a sus riquezas en gloria, suplirá todas vuestras necesidades. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Esta afirmación nace como respuesta a la generosidad de los filipenses.
Ellos invirtieron en Pablo con recursos terrenos y él les responde con una garantía celestial. El suministro de Dios no está limitado a la lógica humana, viene de las riquezas de su gloria. Este tipo de promesa no es una exención de dificultades, sino una garantía de que incluso en las crisis, nada nos faltará de lo que sea esencial para cumplir con el propósito divino. Lo que Pablo presenta aquí es más que una doctrina, es un testimonio. Él había vivido el suministro sobrenatural, a veces a través de personas, otras veces de forma directa, siempre en la medida exacta. Esta confianza absoluta en el cuidado de Dios surge de la intimidad y de la experiencia. Confiar en este suministro celestial es un viaje espiritual. Exige renunciar a la obsesión por el control y cultivar una mirada de fe. Muchas veces la paz no llega porque estamos tratando de anticipar el futuro con nuestros propios cálculos. Pero cuando entregamos el plan, el tiempo y el resultado en manos de Dios, algo cambia dentro de nosotros. El corazón que confía, descansa. Y es en ese descanso que la provisión llega con más claridad. Es importante darse cuenta de que Pablo habla de necesidades, no de deseos. Dios no promete satisfacer todos nuestros anhelos, sino garantizar todo lo que sea necesario para nuestra misión. A veces el suministro viene con abundancia, otras con porciones diarias, como el maná en el desierto. Pero en ambos casos, lo que sostiene es la fidelidad de quien prometió. Y esa fidelidad no falla. Esta promesa es una invitación a vivir con ligereza, incluso en medio del caos. Cuando confiamos en que Dios sabe lo que necesitamos y que Él tiene recursos infinitos, conseguimos soltar la ansiedad que nos atrapa. Y en ese espacio que la fe abre, nace una paz que no depende del saldo bancario, de la aprobación ajena o del escenario externo. Es la paz de quien avanza mirando hacia lo invisible, y por ello no se pierde en las sombras de lo visible. Pablo cierra su carta con un verso que revela el foco final de todo su mensaje. Y a nuestro Dios y Padre sea dada gloria por los siglos de los siglos. Filipenses capítulo 4, versículo 20. Después de hablar sobre firmeza, contentamiento, generosidad, fuerza y suministro, dirige todo a un único destino, la gloria de Dios. Esto revela una clave profunda de la paz verdadera. Solo es completa cuando el propósito último de la vida es honrar al Creador y no satisfacer el ego. Muchos viven ansiosos porque todo gira en torno a sí mismos. Sus planes, sus dolores, sus conquistas, sus pérdidas. Pero cuando la vida se alinea con la gloria de Dios, ocurre una transformación. El dolor comienza a tener sentido. La crisis deja de ser un castigo y se convierte en una herramienta. El caos, éxito no embriaga, y la escasez no destruye, porque todo empieza a ser interpretado como una oportunidad de revelar la grandeza de Dios. Esta perspectiva quita el peso de nuestras espaldas. No necesitamos probar nuestro valor, conquistar reconocimiento o controlar cada resultado. Si nuestra vida está en manos de Dios y nuestro objetivo es glorificarlo, entonces todo puede ser aprovechado para ese fin. Hasta las lágrimas, hasta el silencio, hasta la espera. Esta mentalidad libera el corazón y lo llena de paz, porque entrega el centro del escenario a quien realmente debe estar allí, el Señor. El sufrimiento, cuando se vive con este enfoque, no nos disminuye, nos moldea y nos transforma en cartas vivas que anuncian la gloria de Dios. La paz que resulta de esto no es emocional, sino existencial. Es una paz que nace de la comprensión profunda de que estamos en el lugar correcto, haciendo lo que hemos sido llamados a hacer para la persona correcta, el Padre Eterno,
Pablo termina adorando y nos enseña que incluso cuando todo se desmorona, hay una respuesta que nunca falla: entregar gloria a Dios. Esta entrega no es una alienación de la realidad, sino una conexión con lo eterno. Es declarar, en medio del caos, todo esto es para ti. Usa, transforma, manifiesta tu gloria. Y en este acto de rendición, el cielo toca la tierra, y el alma, por fin, encuentra la paz que buscaba. Si este mensaje habló a tu alma y renovó tu esperanza, escribe en los comentarios cómo Dios te ha sostenido en los días difíciles. Tu historia puede fortalecer a alguien que hoy necesita escuchar que aún hay paz en medio del caos. Comparte este video con alguien querido que está enfrentando un momento de aflicción. Puede ser el instrumento de consuelo que Dios quiere usar.